Muy buenos días. Si se recuerdan, la semana pasada hablando acerca de Hechos, veíamos y entendíamos que cuando presentaba a la iglesia, lo presentaba como un equipo. Y justamente hablábamos que como equipo estábamos llamados a trabajar y que era importante el testimonio, era importante el carácter, ¿no? Cuando llamaba a Esteban en Hechos capítulo 6, cuando llamaba a los 7 servidores, diáconos, que iban a poner mesas, no les pedían que fuesen grandes colaboradores, que tuvieran recursos. Lo que les llamaba para poner mesas era que tuvieran humildad, que fueran llenos del Espíritu Santo y que su testimonio fuera un buen testimonio. Y siguiendo en la línea de lo que veíamos la semana pasada acerca de la necesidad de servir, debemos recordar también que el Señor ha puesto para el servicio dentro de la iglesia, ha puesto dones. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones. Y estos dones son, como vamos a ver, son habilidades, por llamarlo de alguna manera, que el Señor nos regala cuando hemos creído y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Uno de los problemas que surgen dentro de las iglesias es cuando una persona intenta hacerlo todo. Y eso es algo que no es posible, porque aquí en 1 Corintios capítulo 12 nos vuelve a hablar acerca de que somos un cuerpo. Es decir, todos los que hemos creído somos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, somos personas que podemos y debemos aportar para el trabajo dentro de la iglesia, a través de los dones. Aquellos que piensan que son los todólogos, como algunos lo llaman, ¿no? Los todólogos, que creen que pueden ser los que hacen la limpieza, que pueden ser los que enseñan, pueden ser los que dirigen, pueden ser los que evangelizan, son los que trabajan con niños, son los que llevan las finanzas, son los que... Y seguimos. Y no da lugar a que los demás hagan. Y es un pensamiento incorrecto, por un lado. Y por otro lado, también la gente que se queda sentada y no hace nada, pensando que los demás son los que tienen que hacer, también es un pensamiento incorrecto desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a ser un cuerpo. Las iglesias que funcionan de esa manera, con una persona, dos personas haciendo todo y los demás siendo banca, como en el fútbol, ¿no? 11 jugando y los demás siendo banca y de tanto en cuando pues hacen algo. Los que piensan de esa manera y las iglesias que funcionan de esa manera suelen tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque los que están al frente se terminan quemando, cansando. Y ellos no dejan hacer nada, pero la queja es porque los demás no hacen. Y los que se quedan en la banca, el que quiere servir, se termina quejando también. Y termina, y díganme si no es cierto, se termina hablando mal de los otros. Y entonces empezamos a ver los errores y bueno, mejor me voy a buscar otro lugar porque aquí esto no funciona, o mejor me voy a buscar otro lugar porque aquí no me dejan hacer nada. Entonces debemos de recordar, y hoy con el tema de los dones, debemos de recordar que todos somos parte de un cuerpo y que todos somos llamados a poner nuestro granito de arena. 1 Corintios capítulo 12. La lectura va a ser larga, pero no voy a entrar a todos los puntos porque si no quedaría muy extenso. 1 Corintios capítulo 12 dice así, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, en primer lugar, cuando creemos, nosotros recibimos el mismo Espíritu. Lo que nos hace hermanos aquí en la iglesia, como hijos de Dios, es que todos los que han creído, todos los que somos hijos de Dios, tenemos al mismo Espíritu Santo. En España no es que tengan un tipo de Espíritu Santo y en Colombia tengan otro y en México tengan otro y en Guatemala tienen otro. No, seamos de donde seamos, estemos donde estemos. El Espíritu Santo es el mismo para todos. Y justamente por eso somos hermanos. Por eso, a pesar de que podemos venir, nuestro origen sea de distintos lugares, de distintas etnias, de distintas razas, de distintos países, de distintas ciudades. Por eso mismo, a pesar de nuestras diferencias culturales, idiomáticas, etc., seguimos teniendo el mismo sentir, tenemos el mismo espíritu que nos encamina a lo mismo, a darle la gloria a Dios. El tema del Espíritu Santo y los dones es un tema que francamente no gusta mucho tocar dentro de las iglesias, y especialmente pues en nuestro círculo, en Centro Bíblico, no es un tema muy enseñado, porque tenemos unos dones un poco controversiales, ¿no? El don de sanidad, el don de lenguas, etcétera. Tenemos unos dones controversiales que justamente es lo que nos divide, por decirlo así, con otras denominaciones. Y entonces nos olvidamos de que los dones del Espíritu sí es algo importante. El verso 1 comienza afirmándonos lo importante de los dones. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Esa palabra de no ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales, es un mandato. Es decir, conocer los dones, conocer qué don tengo, conocer cómo puedo servir a través de los dones, es algo imprescindible dentro de la iglesia. Hermanos, yo sé muy bien cuál es mi don. Ahora espero que eso no va a ser solamente este domingo, vamos a trabajar en otros domingos acerca de los dones. Quizá algún domingo no vaya a haber una predicación como tal, va a ser más un taller. Pero, hermanos, tenemos que conocer cuál es nuestro don. Si yo sé cuál es mi don, yo sé qué es lo que Dios me manda hacer. Mi don, el don principal mío es el don de la enseñanza. Yo ya sé a qué he sido llamado. Hermanos,
Está también el don de, y ese es un tema que veremos, el don de evangelismo, vamos a ver. Hay hermanos que tienen un llamado muy claro al evangelismo. Ojo, todos somos llamados a evangelizar, pero hay algunos que tienen ese llamado especial, ese don espiritual, que le pone a uno, y ese uno es capaz de evangelizar, como digo yo, hasta las piedras del suelo, ¿no? Va por la calle y si no hay una persona, evangeliza las piedras. ¿Por qué? Porque tiene ese don, Dios le ha puesto ese deseo y esa capacidad para poder compartir el evangelio con otros. Lo que a mí me cuesta, a ese hermano, a la hora de evangelizar, no le cuesta nada. Pero estoy convencido de que lo que a ustedes le cuesta enseñar, a mí no me cuesta o me cuesta menos. Y cada uno tiene un don. Hoy vamos a ver algunos. Hay más textos, pero hoy con uno creo que ya vamos a tener suficiente. Hay más dones. Y cada uno somos llamados a identificar cuál es nuestro don. Hay gente que está llamado o que su don es la oración, la intercesión. Hermanos, ¿no les ha pasado que nos cuesta a veces, a mí me cuesta mucho, 10 minutos de oración es un logro, 10 minutos orando? Yo como que voy muy directo con el Señor, ¿no? Y hay hermanos que son capaces de pasarse 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Y no nos damos cuenta que muchas iglesias, muchas asambleas se sostienen por esos hermanos que tienen ese don de intercesión y que oran. Hermanos, si nuestro ministerio se tuviera que sostener por nuestras oraciones, yo creo, como diríamos en España, que andamos fritos de lo mal que vamos. Pero también sabemos que hay mucha gente detrás nuestro que sí está orando por nosotros. ¿Por qué? Porque el don que ellos tienen es el don de la intercesión. Yo a él no le puedo pedir, si no tiene el don de la enseñanza, yo a esa persona no le puedo pedir que enseñe. Yo le puedo pedir que él ore, no solamente por nosotros, que él ore por su asamblea, que él ore por las personas de la asamblea, que él ore por las personas enfermas, que él ore por el liderazgo, que él ore por la situación espiritual de una congregación. Y hermanos, él lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si me lo piden a mí? Pues sí, yo normalmente ya tomé la decisión, mi suegro fue muy sabio en eso, y él decía, si te piden que ores por algo o por alguien, antes de que se te olvide de que te comprometiste a orar, cuando te lo digan, ora. Para que luego no digan que tú no oraste. ¿Por qué? Porque esa pasión, pero ese don que Él ha puesto, que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo en ese hermano, yo no lo tengo. Efectivamente, yo oro, pero yo no oro con esa misma pasión que alguien que tiene el don de intercesión. Y hermanos, Él y yo nos complementamos. Él tiene una función, yo tengo otra. Es decir, todos vamos a predicar el Evangelio, pero va a haber gente que sea mucho más, tenga esa facilidad de predicar el Evangelio. Pues yo tengo que hacer esa tarea, pero el que tiene el don del evangelismo, más todavía. Todos tenemos que orar, pero el que tiene el don de intercesión, tiene que orar. Su responsabilidad, su llamado es orar. Si yo tengo el don de enseñar, ¿mi llamado cuál es? Enseñar. Y así funciona la iglesia. Cada uno con su don, cada uno poniendo en práctica su don, cada uno aportando como un cuerpo a la iglesia. Bien, pues entonces vamos a hablar, como bien dice Pablo aquí, acerca de no ignoréis acerca de los dones. Vamos a aprender acerca de los dones. Y hermanos, que esto nos sirva para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo?
grito, hablo un poco fuerte y hablo así un poco así firme, pero no estoy regañando a nadie, ¿de acuerdo? No se lo tomen como regaño, tómenselo como el llamado a reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro del cuerpo. Evaluémonos y veamos, vamos a ir viendo, después lo digo, no va a ser solo hoy, vamos a ir viendo cómo podemos aportar en la medida de lo que Dios nos ha dado, esos dones, cómo podemos aportar nosotros aquí adentro, dentro de Sonso. Bien, verso 2 comienza diciendo: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es quien nos hace hijos de Dios. Hermanos, no es una cuestión de simpatizar. No es una cuestión de simpatizantes. Los dones del Espíritu tienen que ver directamente con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ver con llamarle a Jesucristo Señor. Es decir, tiene que ver con el hecho o con el acto de la salvación. Es decir, si usted no es salvo, usted no tiene dones. Y lo quiero dejar bien clarito. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias puede haber simpatizantes, gente que en cierto sentido se sienta identificada. Pero hermanos, si una persona no entrega su vida a Jesucristo y realmente es regenerado y el Espíritu Santo no vive dentro de él, una, no es salvo, y dos, el Espíritu Santo no vive dentro de él, por lo tanto no tiene dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son herramientas, vamos a llamarla de esta manera, habilidades que Dios nos da a través del Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo. Pero son herramientas que Dios nos da a través del Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo. Si yo no soy creyente, yo no tengo al Espíritu Santo, yo no tengo dones. Si usted es creyente, porque ha creído y tiene el Espíritu Santo, pues obviamente lo tiene que tener, usted sí tiene dones. No es una pregunta, no es una opción tener o no tener dones. Hermanos, el Espíritu Santo te lo da. Que lo quieras poner en práctica, en uso, es otro tema. Ese ya es otro problema que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Pero la afirmación de que si tienes al Espíritu Santo, porque eres hijo de Dios, tienes dones, es una realidad. Y diferenciemos bien los dones del Espíritu Santo con las habilidades. Tocar la guitarra no es un don, ¿de acuerdo? Tocar la guitarra es una habilidad que la podemos aprender. No sé, tocar la guitarra, allá donde estábamos, en Amara, hace muchos años, tenía como 9 años, imagínense, ya pasó muchos años. Allá, uno de los ancianos se tomó la molestia de hacer un grupo y enseñarnos a tocar la guitarra. Hermanos, eso no es un don, eso es una habilidad. Podemos tener habilidad para estudiar la palabra, para estudiar. ¿Por qué? Pues digamos que hemos podido crecer estudiando primaria, el básico, medio, digamos todos los grados hasta 11. Hemos podido ir a la universidad, hemos podido estudiar fe, hemos podido estudiar teología en cualquier institución, hemos podido estudiar una maestría de mi carrera o de otra carrera. Una cosa es tener la habilidad para el estudio. Y otra cosa muy distinta es cuando Dios te da el don de ser maestro. Porque la habilidad es una cosa, pero el don de ser maestro tiene que ver con esa capacidad que te da el Señor
para poder enseñar a otros. Enseñar la palabra de Dios no es algo mecánico. El estudio sí puede ser quizá un poco mecánico, pero hermanos, esa habilidad especial, esa herramienta que da el Señor a través del Espíritu Santo para poder enseñar, no tiene nada que ver con lo que uno estudia en la universidad. No, y es que estudié para ser maestro, entonces yo puedo enseñar. No, hermanos. Porque Dios te da la habilidad para interpretar. Dios también te da la humildad para poder dejarte ser usado. Dios te da la habilidad para poder hablar del Evangelio, presentar la palabra del Señor. Dios te da esas habilidades que la universidad nunca te enseña. Hermanos, todos somos cristianos, ¿no? Deberíamos tener la habilidad y la facilidad de predicar el Evangelio. Hermanos, ni queriendo, ni con un papel. Yo sudo cuando tengo que evangelizar. Sudo. ¿Y qué le voy a decir? ¿Me va a escuchar? ¿Le hablo de la Biblia? ¿No le hablo de la Biblia? ¿Empiezo con no sé qué? ¿Empiezo con aquello otro? Sudo para poder hablar del Evangelio. En la medida que puedo, lo hago. Hermanos, allá en México conocimos a un hermano. Y fui con él. Y él se dedicaba a vender partes, repuestos de automóvil. Y había comprado una van, la estaba reparando, fue allá, él tenía sus autos de carrera, nos enseñó sus cochecitos para hacer la media milla y esas cosas. Y de las partes, hablando del motor y hablando de las carreras de media milla, le terminó hablando del Señor. Yo me quedé con la boca abierta. Y hermanos, era un hermano que tenía un conocimiento, vamos a decir, justito, normal de la palabra. No destacaba. Quizá no destacaba porque había ido a estudiar. No destacaba porque su trayectoria como creyente era un creyente de muchos años. No. Pero ese hermano, lo poco que sabía cómo hacer. Hermanos, cómo presentó el Evangelio hablando de las carreras de media milla. A mí me dio mucho que pensar. Eso es un don. El don de evangelizar. Todos somos llamados a evangelizar, pero hay personas que tienen esa ayuda. ¿Pero quién la da? El Espíritu Santo. Así que solamente los creyentes tienen ese don. Todos los que somos hijos de Dios tenemos al menos un don. Y esa es la primera cosa que quiero dejar bien claro el día de hoy. Si usted es creyente, usted al menos tiene un don. Y si tiene un don, vamos a ver que Dios nos ha puesto aquí en medio para poner al servicio ese don o los dones que tengamos. Sigamos. Ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Porque habla del Espíritu Santo, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y habla de Dios Padre, hablando acerca de las operaciones de la primera persona de la Trinidad. Lo que nos está diciendo es que si hay unidad entre los tres, en los dones, en el ejercicio del ministerio y en las operaciones, es decir, a nivel macro, por decirlo así, grande, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Y hay unidad en las tres personas de la Trinidad, hay unidad también en el trabajo. Como iglesia tenemos una operación, tenemos algo que hacer. Ese algo lo hacemos a través de ministerios, que es lo que Jesús ha establecido. Y para poder desarrollar los ministerios que tenemos, al Espíritu Santo. Si los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, funcionan en unidad, funcionando de la misma, de la misma manera, consecuentemente los tres, hermanos, cuando ejercemos los dones dentro del ministerio para el caminar de la iglesia,
lo ejercemos de forma conjunta. Eso quiere decir que yo nos voy de libre. Hermanos, el llamado a servir y el llamado a servir a través de nuestros dones no es un servicio independiente. Como no me gusta a mí donde estoy, o como me cae mal fulanito, como no sé qué, yo voy por mi lado. No, yo ahí no voy a hacer nada, en esta asamblea yo no voy a hacer nada. Yo voy por mi parte, yo aquí solo vengo a sentarme, yo mi don lo ejerzo por mi lado. No está llamando a eso. Si hay unidad en el Padre, Hijo y Espíritu Santo a la hora de caminar, a la hora de dirigir, a la hora de funcionar, lo que está diciendo es que a la hora de funcionar como iglesia, en las operaciones, a través de los ministerios, a través de los dones, también debe haber unidad. Es decir, aquí nadie va de por libre, ni ustedes ni yo. Y debemos de tener cuidado con el ir de por libre, porque somos llamados a ser un cuerpo. Y vuelvo al verso 12, que es el que no voy a tocar directamente, pero sí voy a hacer referencia. Versos 12, 13 y 14. 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Somos un cuerpo. No es que la mano vaya caminando sola. No sé si han visto esas películas de monstruos, ¿no? Una mano que camina sola por allá. No, la mano va pegada a un brazo. Y el brazo va pegado a un torso. Y el torso tiene cabeza a través del cuello y tiene piernas. Es decir, funcionamos juntos, no funcionamos de por libre. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender y empezar a tener en cuenta. Si usted tiene un don, usted está llamado a trabajar conjuntamente como cuerpo de Cristo. Somos llamados a trabajar como un equipo, que era lo que veíamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? En Hechos capítulo 6. Hablábamos de trabajar en equipo. Dios nos ha puesto dones para trabajar en equipo. Para que en lo que yo no tengo el don, Él, que sí lo tiene, lo utilice. Para lo que Él no tiene don, Kelly lo haga. Para lo que Él no tiene don, y ella no tiene un don, Marcelo pueda aportar. Para que lo que Marcelo no tiene es un don, la hermana Mireia también pueda hacer su respectivo trabajo. Somos un cuerpo y trabajamos de forma conjunta, cada cual poniendo al servicio del Señor el don. Pero somos un solo cuerpo. Y recordemos, versos 4, 5 y 6 habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y está hablando de la unidad con la que ellos trabajan. Y básicamente lo que nos está diciendo, con esa misma unidad que ellos trabajan, nosotros también somos llamados a trabajar. Así que, hermanos, en primer lugar, si tiene al Espíritu Santo, usted es hijo de Dios, usted tiene un don, al menos un don. En segundo lugar, si tiene un don porque es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia, todos somos llamados a trabajar como un solo cuerpo. Pablo se toma ahora varios versículos del 7 al 10 para hablarnos acerca de esos dones que hay. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Como les digo, la lista la vamos a ampliar. Ahora solamente vamos a hacer una pasada. Vamos a ir viendo algunos de ellos, explicando, pues para que ustedes vayan viendo. Pero yo creo que el día 17, que es cuando volvemos a venir, va a ser exclusivamente, pues digo, esa va a ser más de tablero. Pero un listado, vamos a ver en los distintos textos de la palabra qué dones hay. Y luego vamos a hacer un test. El test no es bíblico, ¿de acuerdo? Pero el test al menos nos da una dirección hacia dónde puede estar nuestro don, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo si el Señor ha puesto un don en cada uno de nosotros.
Entonces ahora vamos a ver los dones para que vayan viendo y vayamos entendiendo cómo esos dones colaboran en la iglesia. Dice el verso 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Pero no es para provecho personal. Está hablando del cuerpo. Para provecho del cuerpo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Cuando habla acerca de los dones, establece y dice, verso 12, 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el uso de los dones tiene como finalidad perfeccionar el cuerpo de Cristo. Hermanos, la finalidad no es una edificación personal exclusivamente. El fin de los dones es que a través de mis dones ustedes puedan crecer y a través de sus dones yo pueda crecer. Es recíproco. Y a través del uso de todos los dones, todos podamos crecer como iglesia. Vamos a ver algunos de los dones. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría no tiene que ver con ser maestro. La sabiduría tiene que ver con palabras donde hay una exhortación a vivir vidas santas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es, Proverbios 8:13, es aborrecer el pecado. Las palabras de sabiduría tienen que ver con la edificación, con ir a donde el hermano y decirle, hermano, usted está caminando incorrectamente, está caminando en pecado. La palabra del Señor nos invita a corregir, nos invita a caminar de esta manera. Hermanos, necesitamos aquí y en todo lugar, hermanos que sean capaces de exhortar con amor, con misericordia, pero también con firmeza, dando palabra de sabiduría, para caminar santamente frente al Señor. Parte de enseñar, parte de la predicación tiene que ver con eso. Pero la palabra de sabiduría va un poco más lejos porque está hablando de una acción personal. No está hablando de algo general como lo que estamos haciendo ahora, sino está hablando de algo particular. Yo voy a donde el hermano, porque le he visto, le he escuchado algo. Y voy a donde el hermano, a donde la hermana, y le digo, hermano, he escuchado esto. Arrepiéntase. Arrepiéntase porque está caminando en pecado. Hermanos, la restauración tiene que ver con corregir, cambiar el comportamiento, cambiar esa actitud. Si yo yendo donde el hermano le digo, hermano, está mal, y él cambia, ya se acabó todo. ¿Por qué? Porque la palabra ha servido para que el hermano cambie. Pero hay hermanos, es decir, todos somos llamados, pero hay hermanos que tienen ese don en particular, que tienen esa habilidad que Dios le ha dado para que con amor y con misericordia confrontar a los demás hermanos. Así que aquí debe de haber alguien que tenga palabra de misericordia, palabra de sabiduría. A otro, no dice, a uno es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con ser maestro. No está hablando de científicos, no es que yo soy biólogo, no. Cuando hablamos de la palabra de ciencia tiene que ver con el estudio, la comprensión de la palabra. Hay personas, hay hermanos que Dios les ha dado esa habilidad, esa capacidad para comprender de manera más profunda las Escrituras. Y a los hermanos, ¿qué es lo que solemos hacer con ellos? Cuando tenemos una duda, hermano, tengo esta duda. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo puedo entender?
Eso lo hacemos y eso rápidamente lo identificamos. Son dones que son rápidamente identificados. Entonces hay gente que tiene palabras de sabiduría que no tiene que ver con conocimiento, sino que tiene que ver con corregir del pecado. También hay otros hermanos que tienen esa capacidad, porque Dios se lo ha dado a través del Espíritu Santo, para comprender de manera más clara las Escrituras. Verso 9, continúa diciendo, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Cómo? Pero no todos tenemos fe. Sí, todos tenemos fe. Hermanos, todos tenemos la capacidad de entender la palabra porque tenemos al Espíritu Santo. Sí, pero Dios da palabra de ciencia, de ese conocimiento a ciertas personas que son capaces de ir más a fondo. Con la fe pasa lo mismo. Hay personas que su fe es tan profunda, tan cimentada, que de verdad son un ejemplo a la hora de vivir, a la hora de confiar en el Señor. Personas que su fe es tan fuerte que son un ejemplo para nosotros. Y hermanos, no tienen por qué estar en el púlpito. Pero todos reconocemos a esos hombres piadosos y que tienen una fe bien cimentada. Y que uno puede ir y preguntarle, oye, mira, estoy pasando por esto. ¿Qué puedo hacer? Esa fe, ese don de tener la fe, nos puede ayudar como iglesia a tener a esas personas experimentadas y a esas personas que realmente tienen una confianza plena en el Señor para darnos dirección quizá en decisiones que tenemos que tomar. Cuando tenemos que tomar una decisión, nos gusta ir donde alguien que haya tenido experiencia y que demuestre esa experiencia para ir a preguntar, ¿no? Yo cuando tengo que hacer, por ejemplo, el tema de la DIAN, yo no voy a ir a donde un contador recién salido de la universidad. Él se sabe todo de teoría, pero yo sí voy a ir donde un contador que ya lleve 5 o 10 años trabajando como contador. ¿Por qué? Porque no solamente conoce lo que aprendió en la universidad, sino que además su experiencia hace que sus decisiones y sus sugerencias sean mucho más confiables. Con la fe tiene que ver lo mismo. Cuando Dios da a alguien ese don de la fe, es alguien que a través de su experiencia y a través de la sabiduría que Dios le ha dado, nos puede ayudar a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Así que hay personas que tienen el don de fe. Y dice, ese don de fe, ¿por quién? Por el mismo Espíritu que el don de las palabras de sabiduría, que el don de la palabra de ciencia, que el don de la fe. El Espíritu que lo da es el mismo Espíritu. Sigue diciendo, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ahí ya tenemos el tema por lo que no nos gusta mucho hablar de dones, porque el don de sanidades entendemos que es un don que se terminó. Fue para el comienzo de la iglesia. ¿Que Dios haya hecho milagros? Sí. Dios ha hecho milagros en personas sanando. Y conocemos personas que tenían cáncer, las conocemos. Personas que tenían cáncer y Dios decidió sanar. Pero no fue porque Íñigo dijo, en el nombre del Señor, yo declaro sanidad sobre ti, en ningún momento. Fue porque sencillamente ahí el Señor actuó. El don de sanidad era un don que tiene más que ver con el comienzo de la iglesia para evidenciar las obras del Espíritu. Pero que a través de 1 Corintios capítulo 13 vemos que hay un momento en el cual termina. A otro el hacer milagros, también a otro profecía. Profecía. El de milagros pasa lo mismo con el de sanidades, ¿de acuerdo? Profecía no tiene nada que ver con que el Señor me ha revelado. Eso lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. El Señor me habla. Y era lo que decía el pueblo. 1 Corintios 13 nos enseña que no es 1 Corintios 13. Y ya tenemos, es Hebreos, creo que es que tenemos la
la palabra, ¿cómo era? La palabra, primera de Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro era. Segunda de Pedro 1, sí, correcto, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura que tenemos? Segunda de Pedro 1:19. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Necesitamos revelación nueva? ¿Necesitamos revelación nueva? No. No necesitamos ninguna revelación. Cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, ¿había palabra escrita en aquel entonces? Sí había, pero no estaba todo. Tenían el Pentateuco completo, tenían los libros de crónicas, tenían el libro de crónicas, el libro de Samuel, etc. Iban teniéndolos poco a poco, pero no lo tenían todo. Entonces Dios hablaba a través de profetas. Pero una vez que llega Jesús y una vez que acabamos con la época de los apóstoles y con lo que los apóstoles escribieron, nosotros ya tenemos la palabra profética completa. Con lo cual profecía no está hablando a que Íñigo llega y dice, ayer anoche el Señor me habló y lo que yo digo está por encima de la palabra de Dios. No, de eso no es don de profecía. Don de profecía tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Y nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Yo no me tengo que extralimitar de lo que la palabra de Dios dice. Así que el don de profecía existe, pero en los términos de que ya tenemos la palabra y hablamos la palabra. ¿De acuerdo? Esas personas que dicen, el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, están fallando, están saliéndose de lo que dice segunda de Pedro 1:19. ¿De acuerdo? Recordemos, segunda de Pedro 1:19. Voy. Quiero leerlo completo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos aquí, lo que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, que es esto, es la palabra profética. Y el don de profecía tiene que ver con enseñar esto. Hermanos, por eso es tan importante aquellas personas, la persona que enseña. No porque haya que reverenciarlo, ni mucho menos. Porque él es un don más, un don literal. Él tiene un don adicional a los demás. Es decir, el don de enseñar no es un don superior al don del que tiene la palabra de sabiduría o la palabra de profecía o la fe. Es decir, el que enseña complementa a los demás. Y hermanos, el que enseña, el que tiene ese don de profecía, el de enseñanza, hermanos, es una persona que tiene que estar ceñida a la palabra de Dios. Seguimos. Discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus tiene que ver, hay personas que Dios ha puesto esa habilidad de identificar a esas personas a través de lo que dicen y de lo que hacen, de cómo es la vida de uno. ¿No han tenido personas que han venido? Yo la tuve allá cuando estaba en Francia, vino un matrimonio, realmente fue el matrimonio y me dijo, Íñigo, vemos que tienes una lucha, vemos que hay algo ahí que te impide servir al Señor. Yo no les había hablado, fue un año que estuve en París. En los 6 meses, en los 4 o 6 primeros meses, yo no les había hablado a ellos
Yo andaba con otras personas y vinieron ellos y me dijeron algo que era verdad. Y eso fue lo interesante, lo que me llamó la atención. Dijeron algo de mí, sin haber hablado yo nunca con ellos. Algo que era verdad. Hay algo que te impide. Eso se llama el don de discernimiento de espíritus. No es que dice este es salvo, este no es salvo. Eso no es el don de discernimiento. Tiene que ver con quién es uno. Y quizá por ese discernimiento, ese comprender a través de lo que hace o de lo que ve, de qué está pasando con esa persona. Sigue diciendo, a otro, diversos géneros de lenguas, volvemos a lo mismo, un don controversial, y a otro, interpretación de lenguas, el otro don controversial. Hermanos, si se dan cuenta, y por eso no he entrado mucho, hoy no va a ser el día que entremos a ver detalladamente y a intentar buscar. Eso lo haremos dentro de 15 días. Vamos a ver detalladamente y vamos a intentar ver por dónde puede ir nuestro camino. Hermanos, si se dan cuenta, hay diversidad de dones. Y aquí solo hay una pequeña lista porque hay otros textos que tienen más. Hay el don de hospitalidad. Gente que tiene la habilidad innata de que aunque tenga 20 en la casa, entra 21 o 22. Y hermanos, necesitamos gente que tenga el don. Es que él no enseña, no, pero es que cuando viene alguien, él es el primero en abrir la puerta de la casa para poder recibir a alguien. Y eso es un servicio a la iglesia, como lo es enseñar. Una edificación, una forma de edificar. ¿Por qué? Porque las mejores conversaciones con la gente, ¿dónde se dan? En la casa, con un café, con un tinto. Son los mejores lugares donde se dan las conversaciones. Les digo algo, en la capilla pues no quiere decir que no se den buenas conversaciones, pero frente a un café, frente a una comida, frente a una tarde, es donde mejor se dan, porque es donde es más fácil abrir el corazón y poder conocer a la otra persona. Así que la hospitalidad es un don y es un don necesario. Hermanos, vamos a ver todos los dones en 15 días, todos. Para que vean todo lo que Dios nos permite como iglesia poder hacer. Y hermanos, como les decía al principio, y hoy la idea era dejarle claro el tema de los dones. Los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo, al menos tenemos un don para poder servir. Hemos visto un listado, ya ven que hay muchas cosas que hacer. Pero quiero terminar con el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. El Señor es quien reparte a través del Espíritu Santo. Pero todos tenemos uno. Hermanos, si yo no tengo el don de evangelismo, no debo de tratar de aparentar que yo tengo algo que no lo tengo. Se los digo por propia experiencia. Las esposas están para ser compañeras, para ser apoyo, pero también en demasiadas ocasiones, también para ponernos un alto. Muchas veces cuando tratamos de hacer algo que no es. Estábamos en Guatemala. Éramos un equipo de ancianos y pastores, éramos en total como 12 personas. Pero digamos que a los pastores se les llamaba porque teníamos más tiempo para el ministerio que los ancianos. Y pues dentro de mis funciones yo tenía que ir a visitar. Hermanos, yo batallo con lo de visitar. Siento que soy más una molestia que un apoyo. Un día Cristina me dijo, Íñigo, ¿no te has dado cuenta que fulanito... Él tiene el don de pastorear, él tiene esa habilidad? Era un hermano que tocaba la puerta, se sentaba con un café y le sacaba media vida con el hermano que... Yo iba y decía, bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿Y qué le voy a preguntar? ¿Y qué le voy a decir? ¿No? Y él me decía, él tiene ese don, déjale que él le trabaje ese don. Me dice, Íñigo, tú no lo tienes. Me dijo, pero tú tienes el don de enseñar.
Dedícate a enseñar. Céntrate en la parte de enseñar. Hermanos, cuando lo entendí, cambié. Y entendí que yo era equipo con la otra persona que tenía el don de pastoreo. Y había un tercer pastor que no era ni maestro ni pastor, como don de pastoreo, sino que él tenía el don de evangelismo, el don de las misiones. De verdad, cuando los tres entendimos que cada uno teníamos nuestras cosas que hacer y que yo no tenía por qué meterme en el trabajo de los demás, yo tenía que hacer mi trabajo, él su trabajo y el otro su trabajo. Hermanos, fue un tiempo en el cual la iglesia creció. ¿Por qué? Porque cada uno hacía su trabajo. ¿Por qué? Porque como bien dice aquí 1 Corintios 12, el Espíritu Santo es quien reparte a cada uno en particular. Así que el don que tengo yo no lo tienes por qué tener. Y el don que tienes tú no lo tengo por qué tener. Lo que Dios nos llama a cada uno, ¿qué es? A que el don que tenemos cada uno lo pongamos en práctica. Así que hermanos, si queremos hacer equipo, queremos trabajar en Sonso, Guacarí para poder hacer crecer la obra del Señor. Por un lado, recordemos lo de la semana pasada. El llamado es un llamado para todos, pero es un llamado que nos exige humildad, nos exige un buen testimonio y nos exige ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Y por otro lado, recordemos también que Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros y que es nuestra responsabilidad poner a trabajar nuestro don allá donde estamos. Recordemos, somos un cuerpo, trabajamos en equipo, nos complementamos. No soy llamado a trabajar por mi cuenta y tú por la tuya. En lo que Dios te ha dado a ti y en lo que Dios me ha dado a mí, tenemos que ver cómo trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para extender la gloria de Dios. Dar a conocer el Evangelio a los demás, pero también edificar a la propia iglesia. Así que hermanos, el llamado, sigo insistiendo, es un llamado grande. Es un llamado serio. Tienes el Espíritu Santo, Dios te llama a servir. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has llamado, pero también nos has capacitado a través de los dones del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a seguir comprendiendo y seguir buscando esos dones que tú nos has dado. Pero no solamente encontrarlos, sino también que podamos trabajar en equipo para poder extender tu reino aquí en Sonso y en Guacarí y los alrededores. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y a seguir edificando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.